Vamos a comunicarnos a esta hora. Estamos en contacto con la doctora Alicia Abanto Cabanillas, es defensora adjunta para el medio ambiente y también pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo, a quien agradecemos este contacto, doctor. Doctora Cabanillas, muchas gracias por su atención aquí a RCR. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Causo. Un gusto. Sí, doctor, hay una preocupación porque justamente hoy en el Congreso de la República se va a ver este tema de la ampliación del REINFO, ¿no? Hay diversas propuestas. Recordemos que el gobierno de Dina Boluarte, a través también de su ministro, el señor Montero, había precisado que el REINFO iba hasta el 31 de diciembre de este año, ¿no? Y habían sido contundentes, pero al parecer esta situación va a cambiar y que este gobierno parece que no se quiere comprometer y se están dando todas las circunstancias para que el reinfo se amplíe, ¿no? Hay pedidos incluso que piden 5 años, otros uno. ¿Cuál es su apreciación, doctora Alicia Banto, sobre este tema, por favor? Muy bien. La ampliación del Reinfo es un tema muy polémico. Y hay que recordar que el Reinfo nació hace 9 años, ¿no? En el 2016 fue creado como una medida temporal, como una medida transitoria para lograr la formalización de los mineros que se dedican a actividades de pequeña escala o de minería artesanal. Sin embargo, tras prácticamente ya se va a cumplir 10 años en el 2026 y este mecanismo de acción del Estado, que es crear un registro, no se ha convertido en una herramienta de formalización real, sino más bien se ha convertido en una licencia de facto que permite seguir operando a lo largo de los años sin cumplir los requisitos técnicos, sin respetar, por ejemplo, los derechos de las poblaciones locales, sin proteger aspectos ambientales. Entonces, cada ampliación debilita a la autoridad del Estado, debilita en verdad todo nuestro marco de política minera, ¿no? Y además envía un mensaje constante de que no cumplir la ley tiene finalmente un premio. Y esto termina beneficiando a sectores que se dedican más bien a la ilegalidad y a la criminalidad. Ujú. Ahora, doctora, quiere decir que usted lo ha mencionado, ¿no? Llevamos más de 10 años con este intento de formalización y de seguir así, se va ya a seguir perpetuando esta minería informal e ilegal y esto va a favorecer, pues ya vemos las consecuencias de lo que se viene presentando, aumentando incluso en algunas regiones del país, ¿no? ¿Qué puede conllevar esta situación si se amplía, sea 1 año o 5 años como se está pidiendo? Claro, en concreto, seguir haciendo ampliaciones del reinfo, es hacer más de lo mismo y esto va a generar los problemas que ya se han evidenciado en estos prácticamente 10 años, que es el incremento de la minería ilegal y el incremento de la minería criminal. Porque, por ejemplo, en zonas como Patás, las organizaciones criminales se han beneficiado del reinfo para poder controlar el territorio. Entonces, si bien es cierto, hay miles de operadores mineros que están vinculados a esa actividad, la forma en la que está procediendo el Congreso de la República y también en la que han procedido los gobiernos, los últimos gobiernos, no es la adecuada. Entonces se tiene que optar por otra medida. Ampliar el reinfo es en la práctica una amnistía política, porque amplía el plazo sin dar una alternativa. La alternativa debería ser tener una nueva ley de minería, de una nueva ley MAPE, una nueva ley que establezca, por ejemplo, mecanismos de trazabilidad, de identificación de todo el ciclo del proceso minero. Más bien, lo que plantea actualmente el Congreso y lo que se va a debatir hoy
es una amnistía política, porque no solo se amplía el plazo del reinfo, sino también se está planteando la reincorporación de todos los mineros que fueron excluidos por el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Recordemos que hace algunos meses fueron excluidos del reinfo, más o menos como 50,000 operadores. Entonces, lo que plantea el Congreso es regresar a esos 50,000 operadores al registro y además le prohíbe al Ministerio de Energía y Minas hacer exclusiones hasta diciembre del 2026. Entonces, esta forma de proceder, si el Congreso aprueba esto, esta forma de tomar decisiones no solamente va a perjudicar todo intento de formalización, porque en verdad esto no ayuda a los mineros responsables, sino más bien genera digamos, una idea asentada de que en verdad no cumplir la ley va a ser finalmente premiada por el Congreso de la República. Entonces, la formalización deja de ser un proceso técnico y se convierte en un permiso político. Y eso totalmente deslegitima y debilita, por ejemplo, el rol del Ministerio de Energía y Minas, que con un mandato más bien técnico, excluyó a 50,000 operadores que durante varios años no habían cumplido con requisitos que están establecidos en el marco legal. Entonces, eso sería lo más grave, ¿no, doctora? Después de este trabajo, este análisis que se dio en el Ministerio de Energía y Minas, reincorporar estos 50,000 reinfos eliminados, ¿cabría dentro del marco de la ley? ¿Sería constitucional? Me parece que es objetable en términos de legalidad y en términos de constitucionalidad, porque la constitución política ordena a poderes públicos como el Congreso de la República a proteger el ambiente, a tener un marco mínimo y básico de cumplimiento de lo que son, por ejemplo, las políticas de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Entonces, este tipo de decisiones que no tienen una base razonable, ¿no? Tienen además el fundamento de estas ampliaciones no es un fundamento razonable. Básicamente lo que ha ido ocurriendo a lo largo de estos ya 4 ampliaciones que se han dado en estos 9 años es que ante el incremento de operadores mineros, la decisión política siempre termina siendo más bien una decisión de avalar ese crecimiento de operadores mineros a través de las ampliaciones. Entonces, los mineros que fueron excluidos por razones objetivas, porque no habían presentado, por ejemplo, su instrumento de gestión ambiental o porque operaban en zonas prohibidas, o porque no habían demostrado un avance real en el proceso de formalización, serían reincorporados. Entonces, prácticamente con esta ley se anularía decisiones técnicas válidas que adoptó el Ministerio de Energía Y de estos suspendidos, doctora, escuchaba, yo conversaba con el anterior funcionario encargado de los padrones y todo, decían que de estos suspendidos, de estos separados, ya estaban suspendidos años atrás incluso. Así es, entonces no se puede legislar para premiar el incumplimiento. La respuesta del Congreso de la República debería optar más bien por un mecanismo que ya sea, digamos, por un mecanismo integral, una nueva ley MAPE, donde se establezca la trazabilidad y además la fiscalización en campo y el control territorial del Estado como una forma de avanzar realmente en un nuevo mecanismo de formalización minera. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el Estado no puede renunciar a la protección ambiental. Entonces, por ejemplo, prohibir al Ministerio de Energía y Minas de que haga exclusiones de operadores del Reinfo, esto también debilita, por ejemplo, la protección ambiental, porque ¿qué pasa con aquellos operadores que son identificados en áreas prohibidas, como por ejemplo los ríos de la Amazonía? Hay áreas prohibidas para la realización de actividades mineras, entonces
prohibirle al Ministerio de Energía y Minas que, por ejemplo, pueda excluir a operadores que son encontrados por la Fiscalía o por una autoridad fiscalizadora en una actividad totalmente ilegal, entonces eso es prácticamente debilitar a la autoridad administrativa y es desmoralizar a aquellos operadores mineros que sí han hecho el esfuerzo durante No. estos 9 años que ya pasaron para formalizarse o para avanzar en el cumplimiento de diversas obligaciones. No obstante, hay que tener en cuenta de que el Congreso de la República tiene una labor que cumplir con relación a establecer alternativas que sean efectivas para lograr una formalización. Entonces, dentro de este marco, sí es necesario que el Congreso le dé prioridad al debate sobre la ley MAPE, pero no para, digamos, incurrir nuevamente en medidas populistas dentro de la ley MAPE, sino de medidas, algunas de estas, digamos, de estos aspectos que deberían de ir en una nueva ley MAPE, han sido debatidos, por ejemplo, en la mesa técnica que formó el Poder Ejecutivo durante este año. Y entonces hay algunos temas que ya tienen un nivel de consenso. Se debería de optar no por una prórroga a secas, ni menos con un debilitamiento tan, digamos, abiertamente perjudicial como el que estoy mencionando, un debilitamiento de la autoridad del Ministerio de Energía y Minas, sino más bien que se debería de optar por medidas integrales donde, por ejemplo, se busque alternativas jurídicas para los problemas estructurales que están, por ejemplo, vinculados con la necesidad de tener mecanismos para los contratos de explotación entre los pequeños mineros y los dueños de las concesiones mineras. Claro, finalmente, doctora, sabemos que hay muchos operadores políticos, ¿no?, dentro del Congreso, incluso el mismo presidente de la Comisión de Energía y Minas, el congresista Víctor Cutipa, que está en favor incluso de estas ampliaciones que se va a ver y se va a debatir hoy en esta comisión. ¿Qué pasaría, doctora? Se preguntan si esta decisión es por ampliar el reinfo, sea un año o quizás a 5 años. ¿Podría hacer algo el Poder Ejecutivo o todo ya queda en manos del Congreso de la República? Bueno, si el Congreso de la República aprueba una ley que debilita totalmente el rol que tiene el Poder Ejecutivo de establecer un mecanismo adecuado de formalización, el Poder Ejecutivo debería de observar esta ley. Sin embargo, dado el contexto político, lo que ha venido ocurriendo es que más bien el Ejecutivo se ha ido allanando y actualmente el presidente de la República viene de ser un congresista que ha votado Claro. también en esta línea digamos, de dar facilidades a la minería artesanal. Entonces, ciertamente lo que se necesita es una actitud de responsabilidad con la adecuada gestión de los recursos mineros en este país. Además, una ampliación y un debilitamiento del rol del Ministerio de Energía y Minas en esta materia, porque se le suspende su capacidad de poder excluir, por ejemplo, a operadores de este registro, o revierte esta decisión que tomó el Ministerio de excluir a 50,000 operadores. Estas medidas yo creo que le dan evidentemente una imagen muy negativa del Perú como un país donde ya no hay confianza ni predictibilidad alguna sobre las leyes que pueden salir del Congreso en materia minera. Entonces, es definitivamente preocupante que, por ejemplo, operadores mineros formales a nivel nacional o internacional van a ver en el Congreso de la República un actor que es capaz de dar medidas absolutamente populistas en materia de minería, lo cual le resta confianza y predictibilidad
al Estado peruano en materia también de promoción de Y a la inversiones. fecha no hemos escuchado al nuevo ministro, ¿no?, de Energía y Minas que se pronuncie sobre esta situación, al ministro Luis Enrique Bravo de la Cruz. Pare- po- Efectivamente, por un lado también vemos que el propio presidente del Consejo de Ministros ha tenido una opinión bastante laxa sobre esta medida de la ampliación del Se lo REINFO. está dejando todo en manos pues del Congreso de la República, ¿no? Parece que está papa caliente, ellos están diciendo, bueno, estamos en un gobierno de transición, no queremos tener problemas, ya la responsabilidad es del Congreso, ¿no? Nosotros llegamos simplemente, culminamos nuestro proceso de transición, ya, ya verá el próximo gobierno, ya el Congreso lo aprueba, pues, ¿no? Y se verá qué se hace. Esa es la realidad, ¿no? Parece que no se quieren comprometer. Lo escuchamos justamente, como usted dice, al presidente del Consejo de Ministros decir, si bien es cierto, no es conveniente, pero las manos están en el Congreso, es lo único que él ha dicho. Claro, y plantear, digamos, solamente una ampliación del REINFO y una reincorporación de todos los mineros, de los operadores mineros excluidos, sin dar otra alternativa desde el Congreso, lo que logra directamente es beneficiar a la minería ilegal Ujú. y también a la minería criminal. Y eso es realmente muy dañino para el país porque todos estos, digamos, todos estos, las mafias criminales vinculadas a la minería criminal también son generadoras del incremento de la inseguridad ciudadana en los territorios, Así es. aumento de ejecuciones extrajudiciales, asesinatos y una serie, digamos, de situaciones graves de inseguridad para las poblaciones locales que se vienen conociendo en estos últimos años. Entonces, prácticamente el Congreso estaría incrementando la inseguridad y favoreciendo nuevamente a la ilegalidad, favoreciendo a organizaciones ilegales a través de medidas que son absolutamente populistas. Es un cheque en Lo blanco, ¿no? Un irresponsable cheque en sería blanco. una ley MAPE. Así es, ¿no? Es dar un cheque en blanco y esto pues respaldado por el Congreso de la República, lamentablemente. Si hemos nosotros escuchado al nuevo presidente José Gerí precisar que la línea y todos sus ministros, la línea es la lucha contra la criminalidad. Y la minería ilegal está dentro de la criminalidad, ¿no? Es una situación verídica que todos los peruanos lo sabemos y ellos también deben contemplar la minería ilegal como la lucha contra la criminalidad. Por supuesto. Creo que para que haya coherencia, realmente debería haber un abordaje del tema de la formalización desde un debate que tiene que ser un debate eminentemente, digamos, amplio entre los partidos políticos, de establecer alternativas para una nueva ley de minería artesanal y pequeña minería. Una nueva ley MAPE debería ser más bien el camino, pero como ya lo mencioné, avanzando en aquellas, además en aquellas propuestas que ya vienen siendo debatidas en los últimos años y donde sobre alguna de ellas ya hay ciertos niveles de consenso importantes. Por ejemplo, establecer mecanismos de trazabilidad sobre todo el circuito de las operaciones de la pequeña minería y la minería artesanal, donde además haya una fiscalización eh, intensiva de parte del Estado para que en el territorio pueda haber un control del acceso de los insumos y un control efectivamente de los aspectos que tienen que ver con la comercialización del oro, por ejemplo. Bien, doctora, muchas gracias por su participación aquí a nivel nacional en RCR. Gracias. Y es muy importante y vamos a ver Muchas gracias. vamos a ver qué sucede esta tarde en la Comisión de Energía y Minas. Un abrazo, doctora. Buen fin de semana. Muchas gracias, señor Causo. Un gusto. Bien, hemos estado con la doctora Alicia Banto Cabanillas, que es defensora adjunta para el medio ambiente y pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo, ¿no?